Bienvenidos, amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos tener comunión a través de este medio. Gracias por acompañarnos. Aleluya. Nos gozamos este pasado domingo en nuestros servicios de Santa Cena. Tuvimos la oportunidad de juntos congregarnos, alabar al Señor, recibir la bendición, la administración del Espíritu, de la palabra. Nos regocijamos grandemente y damos gracias a Dios porque estos son momentos escasos en los días que estamos viviendo. Amén. Lamentamos que algunos hermanos estuvieron ausentes, algunos por motivos de salud. Esperamos que el Señor derrame el poder sanador de su Espíritu y su palabra sobre sus vidas y que estén recuperándose favorablemente para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos mis amados hermanos. Y vamos hoy a la palabra, el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13 al verso 16, en el libro de Gálatas. Dice la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre, damos gracias por tu presencia, damos gracias por tu palabra. Envía tu Espíritu esta hermosa noche, envía tu palabra a cada vida, a cada mente, a cada corazón. En este momento, Señor, tiene comunión con nosotros. Envía tu paz y tu presencia a cada hogar que se comunica, aleluya, en este momento con el ministerio. En el nombre de Jesús de Nazaret, que seamos edificados, bendecidos, fortalecidos. Danos, Señor, la fe y el entendimiento para poder entender las cosas que tú nos enseñas y nos revelas y obedecer tu palabra para gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Muchas veces hemos dicho que el Evangelio es el poder más grande sobre la faz de la tierra, por la razón que vino de Dios. Siempre es bueno aclarar, para estar entendidos, que el Evangelio es de Dios. Amén. No es de la iglesia. La iglesia lo predica. Esa es la comisión que a la iglesia le fue encomendada, y de predicar, hacer discípulos a todas las naciones. Pero el Evangelio no es de la iglesia no trajo el Evangelio lo trajo el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre, con la misión de traer al mundo salvación y vida eterna. Amén. Ahora, cuando estudiamos la Escritura, entendemos mucho mejor cuál es el propósito del Evangelio, por qué existe, por qué el Hijo de Dios tuvo que dejar su trono de gloria y descender a la tierra. Y no solo eso, sino que morir en sacrificio como un vil criminal en una cruz. Ahora, obviamente todo tiene su origen, todo efecto tiene una causa. Cuando leemos la palabra de Dios
recibimos el entendimiento de darnos cuenta por qué existe el Evangelio. ¿Cuál es la labor del Señor al descender a la tierra, predicar el Evangelio del Reino y traer salvación y liberación al hombre? En el pasaje que leímos dice la palabra de Dios que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dios trata con el hombre a través de dispensaciones. Nosotros vimos la dispensación de la gracia. La dispensación anterior fue la dispensación de la ley bajo la cual nació el Señor Jesús. Ahora, la Biblia enseña, el apóstol Pablo enseña en este mismo capítulo que la ley fue dada por la transgresión del hombre. Amén. Quiere decir que la ley fue dada para regular el comportamiento del hombre. Y por medio de la ley, pues se manifiesta el pecado. Así como en la ley civil del hombre, a través de la ley se manifiesta el delito. Por eso Pablo explica que si no hubiera ley, no hubiera pecado. Pero como hay ley, hay delito. Como hay ley de Dios, hay pecado. Ambos demandan juicio. La ley civil demanda juicio. Si yo cometo un delito, eso demanda un juicio. Demanda un castigo. Amén, si soy culpable. La ley de Dios, por igual manera, demanda juicio. Ahora, obviamente, cuando hablamos de la ley civil, pues, amén, tal vez la gran mayoría de nosotros nunca hemos tenido un problema legal, porque pues nos hemos portado bien en lo que a los parámetros del mundo se refiere. O nunca nadie ha podido comprobar contra nosotros, amén, algo que hayamos hecho erróneamente. Eso es con respecto a la ley del hombre, a la ley de la tierra. En contraste a la ley de Dios, la Biblia dice claro, en Romanos capítulo 3, que todo hombre es pecador. En lo que respecta a la ley de Dios, nadie es inocente. Porque todo hombre ha violado la ley de Dios de una u otra forma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay que entender bien eso. Destituido de la gloria de Dios. El hombre pecador está destituido de la gloria de Dios. No es de que se va a morir y se va a ir al cielo. No, el requisito para entrar al cielo no es morirse. Si te mueres destituido de la gloria de Dios, nunca verás la gloria de Dios. Quiere decir de que el hombre necesita ser redimido. ¿Qué quiere decir redimir? O sea, pagar la deuda para que otro que es culpable sea libre. Cristo es nuestro redentor. Él nos redimió de la maldición de la ley, dice la palabra de Dios. Ahora, no es que la ley sea mala, como explica aquí mismo el apóstol Pablo, amén, sino que como la ley demanda juicio y nosotros somos culpables, entonces sufrimos las consecuencias de nuestra culpabilidad. Amén. Es como que si yo cometo un delito y soy culpable, voy a sufrir las consecuencias del peso de la ley. Puede ser multa, puede ser cárcel, puede ser ambas. Y de acuerdo al grado de culpabilidad o al delito que se haya cometido, así son las consecuencias que se van a sufrir. Entonces el hombre ha violado la ley de Dios. Todo hombre es culpable, todo hombre es pecador. En esa condición no puede aspirar a la gloria de Dios. Está destituido. Ni tampoco puede aspirar a la bendición de Dios, porque la bendición fue perdida precisamente a causa del pecado, a causa de violar la ley de Dios. Eso fue lo que Adán perdió en el Edén. No perdió religión, perdió bendición y perdió vida, perdió la comunión con Dios.
Eso es lo que Dios le quiso decir, amén, cuando le advirtió que si violaba la señal del pacto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Si tomaba de él, moriría. Entonces el hombre experimentó muerte física y eventualmente, muerte espiritual y eventualmente muerte física. Y las consecuencias de haber violado la ley de Dios, porque eso es pecado. La definición más simple de pecado es transgredir la ley de Dios. Amén. Bueno, muy importante entender eso. A veces la gente hace hasta mofa del pecado, lo consideran algo muy levianito quizás, y hasta gente se burla, hasta canciones románticas hace la gente con respecto al pecado. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Amén. Si amarte es delito, que me condenen a muerte, ¿vale? Etcétera, etcétera. O sea, el pecado no tiene nada de romántico, ni nada de leve tampoco. Transgredir la ley de Dios es una condición grave delante del Señor, a tal grado que el castigo que Jesús llevó a causa del pecado del hombre fue severo. ¿Quieres tener una idea cuál es la perspectiva de Dios a causa del pecado? Mire a Jesús en la cruz. Castigo fue severo. Y murió en la cruz porque la paga del pecado es muerte. Amén. Él nos sustituyó, Él pagó, como explica bien Isaías el capítulo 53, el precio de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Dios castigó a Jesús en la cruz por nuestros pecados. Esos son los fundamentos, uno de los pilares del Evangelio. Genuino es eso. Amén. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, dijo el profeta Isaías, 700 años que antes que eso sucediera. Amén. Entonces, por eso solo Cristo es el Redentor, solo Cristo es el Salvador, porque solo Cristo redime, porque Él fue el que pagó el precio. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa maldición a causa del pecado, esa maldición a causa de nuestra culpabilidad, amén, incluye la pobreza, la enfermedad, la muerte física, la muerte espiritual, la maldición. Esa es la condición en que el hombre está sin Cristo. Conforme a la palabra de Dios, yo estoy en Cristo o estoy sin Cristo. Amén. No hay términos medios. Por eso es que o soy salvo o no soy salvo. O he sido redimido o estoy bajo maldición. No hay términos medios, es una cosa o la otra. Ahora, Jesús hizo maldición por nosotros, explica el apóstol Pablo. Él nos redimió, Él nos sustituyó. Él pagó el castigo, Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ser puestos en libertad. Amén. Y pudiéramos ser justificados, declarados justos. O sea, la palabra justo quiere decir absuelto, sin culpa. Amén. Sin delito, sin falta para la gloria del Señor. Amén. ¿Para qué, dice la Biblia, sucedió esto? Verso 14. Para que en Cristo Jesús, hago énfasis nuevamente, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo explica que la ley nunca fue dada para justificar al hombre. El apóstol Pablo explica que la justificación siempre ha sido por fe. Abraham fue justificado por la fe 400 años antes que la ley existiera. Amén. Entonces la ley fue dada por la transgresión del hombre. Pero la justificación no es por la ley. Porque la ley lo que hace es precisamente evidenciar el pecado. Si no existiera no adulterarás, entonces no habría adulterio. Si no existiera no robarás,
entonces no habría robo. Si no existiera no matarás, entonces el homicidio no existiría. Entonces robar, matar, adulterar, mentir, no fuera ni pecado ni delito, porque no hay ninguna ley que prohíba eso. Cuando no hay ley que prohíbe hacer algo, no hay pecado ni hay delito. Pero cuando hay ley, entonces si esa ley dice no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hago precisamente lo que la ley prohíbe, entonces la ley está evidenciando que lo que estoy haciendo es erróneo. Y es lo mismo con el pecado. Entonces la ley evidencia el pecado. Y fue puesta para que el hombre precisamente regulara su conducta. Amén. Y se abstuviera de estas cosas que traen consecuencias y que afectan no solo su vida, sino también pueden afectar el futuro de él y el de sus descendientes. Ahora, entonces acordémonos que Dios es un Dios de pactos y el Evangelio es un pacto de bendición, como lo es el pacto abrámico del cual nosotros somos parte por medio de Cristo. Dios nunca pactó con gentiles, Dios pactó con judíos. El pacto abrámico es el pacto básico del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Amén, es el pueblo de Dios con el pacto con aquel que nos creó y nos dio vida. Es el pacto básico. Entonces, ahora, nosotros somos incluidos en el pacto abrámico a través de Cristo y somos igualmente justificados como lo fue Abraham por medio de la fe. Amén. En el Señor. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiere decirte que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, el pacto abrámico es un pacto de bendición. Yo le digo a este hombre, sal de tu casa, de tu parentela, la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, al que te bendijera bendeciré, al que te bendijera maldeciré. Amén. Era un pacto de bendición, 100%. El pacto básico, repito, entre Israel y Dios, entre su pueblo y Dios, que todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Todo aquel que es justificado por la fe viene a ser constituido hijo de Abraham y participante del pacto. O sea, si yo no estoy dentro de los pactos de Dios, yo no puedo ser bendecido. Porque todo lo que Dios hace, lo hace a través de un pacto. Yo tengo que estar dentro del pacto. Amén. Dentro del pacto abrámico. Dentro del nuevo pacto que el Señor Jesús selló con su sangre. Debo estar dentro. Si estoy fuera, como explica en Efesios capítulo 12 el apóstol Pablo, que en otro tiempo nosotros los gentiles estábamos fuera, amén, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora por medio de la sangre de Cristo, nosotros que en un tiempo estuvimos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, aleluya. El Señor abrió la puerta para que el gentil fuera injertado en el olivo verde, en el pueblo de Dios, y pueda ser bendecido junto con el pueblo de Israel, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Órale, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el sello de parte de Dios de que lo que estamos leyendo es cierto. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que todo creyente del Nuevo Testamento debe ser lleno del Espíritu Santo. Porque es la presencia del Espíritu Santo la que da testimonio que somos hijos de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo la evidencia inequívoca de que yo estoy dentro del pacto. Para estar dentro del pacto abrámico había que ser circuncidados.
que no era circuncidado, no estaba dentro del pacto. Para estar dentro del pacto en el Nuevo Testamento, debo ser templo del Espíritu Santo. Por eso es que en la Escritura usted mira que el bautismo del Espíritu Santo es una doctrina fundamental. De hecho, en la iglesia naciente habían dos preguntas automáticas y importantísimas. La primera era, ¿eres bautizado en agua? Porque si no eres bautizado en agua, entonces no te has arrepentido de tus pecados. Que el bautismo es para arrepentimiento. Amén. Entonces no has expresado tu fe en el Hijo de Dios para salvación, para redención. Sigues en una posición de culpabilidad. Es vital bautizarse. Amén. Y por lo consiguiente, si no has sido bautizado, sigues a expensas de las consecuencias del pecado y del príncipe de la potestad del aire de este mundo. Es importante bautizarse. Vital. No es asunto de que si tengo ganas, si quiero, cuando pueda, no. Es un asunto de entender. Esto es como que tengas una demanda y te pongas a decir, ahí si tengo ganas la voy a responder, ahí si quiero la voy a responder, voy a pensarlo. Bueno, puedes hacerlo si quieres, pero honestamente tienes que prepararte porque vas a perder el caso. Es importante bautizarse. Vital, es una ordenanza que Jesús instituyó, a tal grado que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y la segunda pregunta era, si a mí me preguntaban en la iglesia naciente, ¿eres bautizado en agua? Yo respondía que sí. La segunda pregunta era automática, ¿eres bautizado en el Espíritu Santo? Muy importante. Amén. ¿Por qué? Dirá usted. Porque mire lo que dice aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque maldito el que es colgado en un madero, para que por la fe en Cristo nosotros los gentiles alcanzásemos la bendición de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, y que el Espíritu es el que da testimonio que somos hijos de Dios. La presencia del Espíritu en nosotros es la evidencia de que somos hijos de Dios, que estamos dentro del pacto, que hemos sido perdonados, que hemos sido liberados del pecado y de sus consecuencias, y que hoy podemos aspirar a una vida de bendición, de autoridad, de libertad, de sanidad, de prosperidad, para la gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su Santo Espíritu. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Entonces el verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y aclara el apóstol Pablo cuando dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces, los de fe, verso 9 de este mismo capítulo, son los bendecidos con el creyente Abraham. La salvación, la bendición, la autoridad, la prosperidad, la victoria, la vida abundante se alcanza por fe. Fe en el Hijo de Dios, fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en la guianza del Espíritu Santo, fe en el poder del Espíritu Santo. Aleluya, para la gloria del Señor. Amén. Y es a través de Cristo. No hay otra forma. No hay otro camino. El Señor lo dijo claro. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, los que somos gentiles, solo tenemos acceso a la bendición, a los pactos de la promesa, por medio de Cristo. Es un gentil sin Cristo, está fuera de los pactos, está fuera de las promesas, está fuera de la bendición. Amén. Conforme a la palabra de Dios, está fuera. Aleluya. Entonces, nosotros que somos parte del pacto abrámico, vamos a alcanzar la bendición de Abraham.
Aleluya. A través de Cristo. Amén. Vamos a ser incluidos en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, a través de Cristo. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Libertador, Él es nuestra justicia, Él es la puerta. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y explica aquí claro por el Espíritu del apóstol Pablo, que la simiente es Cristo. Entonces, como nosotros no somos judíos, entonces necesitamos una puerta para poder entrar a la bendición, para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios, para ser parte de los pactos, de las promesas de Dios. Amén. Esa puerta es Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, entonces vengo a ser bendecido. Aleluya. Y vengo a formar parte de los pactos y de las promesas y de las bendiciones que están estipuladas en la palabra de Dios para su pueblo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene nada. No hay términos medios en la palabra de Dios. Amén. O yo soy salvo o no soy salvo, o estoy dentro o estoy fuera, o soy bendecido o no soy bendecido, o he sido perdonado o no, o he sido redimido o no. Esto no es religión. Amén. Aquí la religión no tiene mucho que ver, no tiene nada que ver. Dios no mira la redención del hombre desde el punto de vista religioso. Amén. Dios lo mira desde un punto de vista legal. Por eso es que habla de ley. La ley de Jehová es sencilla. Es perfecta, perdón, que hace sabio al sencillo, dijo David. Amén. Y sí, en realidad también el evangelio es práctico. Es sencillo, pero es poderosísimo. Y es importante entenderlo. Amén. Entonces, por eso comprendemos por qué el hombre necesita venir a Cristo. Eso de que me voy a morir y a medio camino me van a pasar por la alondra espiritual para darme una limpiadita, y después de que me den mi limpiadita voy a entrar allá a la gloria. No voy a ser de los abanderados, pero voy en el desfile. Eso es mentira, la Biblia no enseña nada de eso. El hombre es culpable. La Biblia lo dice claro en la palabra de Dios. Eso es importante entenderlo. Es culpable. No hay incógnita. Todo hombre es pecador. Capítulo 3 del libro de Romanos lo enseña claro. Amén. Entonces no hay incógnita de que yo soy culpable. Entonces, si soy culpable, ¿cómo voy a evitar la condenación? ¿Cómo voy a evitar el juicio? ¿Cómo voy a evitar las consecuencias de mi culpabilidad? Dios dice que soy culpable. Él es el juez. El juez dice que soy culpable. ¿Cómo voy a evitar la condenación? ¿Cómo voy a evitar las consecuencias de mi culpabilidad? ¿Cómo voy a evitar, amén, que el juicio me alcance? ¿Cómo voy a evitar que la maldición me alcance? Solo hay una manera. Porque en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Solo hay una manera. Él es el Redentor. Amén. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él nos sustituyó en la cruz, muriendo por nosotros. Él se hizo pecado. Libro de Romanos, el libro de la ley del Nuevo Testamento. Amén. Aleluya. Él se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, dice la palabra de Dios. Aleluya. O sea, el que era inocente, el que era santo, murió como un vil pecador, como un delincuente, como un impostor,
como un alborotador, para que yo, que era un vil pecador, como lo expresó el apóstol Pablo, palabra digna y ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, para que yo, que era un vil pecador, fuera declarado justo. Mis pecados fueron trasladados por la gracia a Cristo y su justicia me fue trasladada a mí. Él pagó el precio como un vil pecador, siendo el Cordero de Dios, y yo recibí su justicia para poder ser declarado libre y justo delante de Dios, por lo cual ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Amén. Somos libres. Somos justos. Somos santos. Somos bendecidos. Junto con el creyente Abraham, por la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Evangelio es poderosísimo. Y por eso el Evangelio debe ser predicado. Y todo hombre debe entender que es pecador. Y todo hombre debe entender que necesita salvación. Por eso es que tú le puedes predicar el Evangelio a cualquier persona, no importa si es rico, si es pobre, si es académico, si es analfabeto, cuál sea su posición económica, su posición social, cuál sea su grado de preparación académica. Y no importa, todo hombre es pecador. Amén. Todo hombre es pecador. En la Biblia encuentras que el Señor le predicó a todo tipo de personas, a ricos, a pobres, a maestros de la ley. Amén. A leprosos, a prostitutas. Encuentras que los siervos de Dios le predicaron a reyes, a procónsules, a magistrados, etcétera, etcétera. Porque todo hombre necesita ser salvo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mi amado hermano, echemos manos de la vida eterna. El apóstol Pablo nos exhorta y dice: echa mano de la vida eterna. Echa mano de lo que te han dado. Echa mano de lo que has recibido. Amén. Esfuérzate. Busca la presencia del Señor. Busca su gracia, su misericordia. Amén. Busca su fidelidad. Busca el reino de Dios. Las demás cosas te serán añadidas. Porque Jesús dijo en la cruz del Calvario: todo está hecho, consumado es. Amén. Dice el verso 6 en adelante: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 9: de modo que la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El hombre perdió a causa del pecado vida, o sea, comunión con Dios. Por lo tanto, perdió la bendición y la autoridad que eso conlleva. Jesús se la devolvió. Jesús nos devolvió la vida, espiritualmente hablando. También físicamente hablando, porque no estamos ya bajo condenación de ir a parar al infierno el día que apartamos de esta tierra. Tenemos un destino de gloria. Jesús nos devolvió la vida, Jesús nos devolvió la bendición, Jesús nos devolvió la autoridad, Jesús nos devolvió la capacidad de edificar una vida conforme a la perspectiva de Dios en la faz de la tierra, y nos devolvió la herencia de gloria el día que partamos de ella. Aleluya. Nuestro pasado ha sido redimido, nuestro presente tiene propósito y nuestro futuro está asegurado. Echemos mano de la vida eterna mientras estamos aquí en esta tierra. Vivamos un evangelio a plenitud. Esforcémonos por alcanzar la bendición de Abraham. Esforcémonos por alcanzar la bendición que el Señor nos heredó. La vida que Él nos heredó. Honremos el sacrificio de Cristo en la cruz, esforzándonos por alcanzar una vida abundante. Como hijos de Dios tenemos dos objetivos primordiales. El primero es expandir su reino, porque para eso somos iglesia.
La iglesia existe para expandir el reino de Dios. Y segundo, esforzarnos en alcanzar una vida abundante para honrar el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz por nosotros y dar testimonio al mundo del poder transformador del Evangelio. Eso le da propósito a tu vida. Amén. Eso le da propósito a tu vida. El hecho de esforzarte por honrar el sacrificio del Hijo de Dios y por testificar al mundo que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solo en Él hay salvación y vida eterna. Amén. Esforcémonos, hagámoslo. Aleluya. Busquemos el reino y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas para gloria de su nombre. Finalizo con este versículo. Dijo el apóstol Pablo: si no escatimó su propio Hijo, si nos dio a su propio Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las demás cosas? Amén. Aleluya. Bendito sea Dios y bendito sea el Evangelio que Él nos ha revelado, el Evangelio de nuestra paz, de nuestra salvación. Amén. Oramos, mis amados hermanos, esta preciosa noche. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia, su fidelidad. Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos gracias porque nos has adoptado en tu sagrada familia. Te damos gracias, Señor, por la vida nueva que tú nos has concedido. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Gracias, Señor Jesús, por tu amor inmensurable con el cual nos amaste para dar tu vida por nosotros en la cruz. Gracias por haber pagado el precio de nuestra salvación, por haber pagado el precio de nuestra culpabilidad. Gracias por habernos redimido de la maldición. Gracias, Cristo amado, por tu sangre derramada que nos ha dado vida, vida abundante. Gracias, Señor, porque tú nos liberaste de la maldición de la pobreza, de la enfermedad, de la calamidad, de la maldición, de la muerte. Nos ha dado promesa de bendición y de vida eterna, oh Jesús amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos entregarás la herencia. Tú nos conducirás a la tierra prometida. Tú pondrás en nuestras manos los tesoros que el Señor compró para nosotros en la cruz. Tú pondrás en nuestras vidas de nuevo la bendición, la autoridad, tu presencia, tu poder, tu unción, para expandir el reino de Dios y para conquistar nuestro Canaán y testificar al mundo que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, Padre amado, te damos toda gloria y toda honra. Te adoramos, te amamos y te bendecimos en esta preciosa tarde. Como pueblo tuyo te adoramos y te reconocemos. En ti estamos seguros, en ti estamos completos. Aleluya. Gloria a tu nombre, oh bendito Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Ánimo. Amén. Hacia adelante. La palabra de Dios no está presa. Y Dios sigue sentado en su trono de gloria. Él está a nuestro lado. Nos ha hecho más que vencedores. Conocemos el futuro. Dios gana. Y usted y yo ganamos con Él. Amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Nos vemos el día de mañana. Amén. Nuestro mensaje dominical. No se lo pierda. A las 2 de la tarde le esperamos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Amén.